Nosotros nos vamos a dejar aquí la vida para ustedes, por supuesto con la colaboración especial de un monstruo, de un genio, ¿no? De un pedazo de gitano. Como todos lo conocéis, perteneció al grupo Ketama. Un aplauso fuerte para Juan Carmona. Y bueno, ahora disfrutar de la noche y a pasarlo bien, ¿vale? Gracias. ¿Cómo se le ocurre a una persona mezclar el flamenco con otros tipos de música que parece en principio muy alejado, ¿no? del flamenco? Pues son vivencias de chiquitito, porque yo, como gitano que soy, pues flamenco lo escuchaba de chico, ¿no? Pero con 9 años así empecé a escuchar soul, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Stevie Wonder y otro tipo de música también, ¿no? O sea, Nirvana, de todo un poco, ¿no? Y la verdad que ha sido todo un poco un proceso de mi vida, ¿no? O sea, que lo hago sin darme cuenta, o sea, no me cuesta tampoco el fusionar con el soul o con la música negra, la verdad. Una curiosidad también es el hecho de que un niño se ponga a escuchar soul, porque no sé, yo de la lambada no salía, ¿no? Pues eso me decía mi gente también, ¿no? Que como, porque encima no me daba por escuchar un funky o algo así un poco más moderno, ¿no? Sino soul antiguo, o sea, época Motown, ¿no? Y la verdad que es raro, pero me dio por ahí, la verdad. Y con esta mezcla has estado en muchos lugares, incluido muchos sitios fuera de España. ¿Qué esperabas de ese público extranjero? ¿Qué cara ahí pensabas que iban a poner cuando escuchaban esa mezcla de flamenco soul? La prueba más de fuego fue cuando actuamos en Georgia, que era un público, el 80% era un público negro, y la verdad que se volvieron locos, ¿no? Porque escuchar un tema, no sé, de los Boyz II Men o el Georgia on My Mind de Ray Charles, por ejemplo, que hicimos allí por bulerías, ¿no? Pues ya alucinaban, ¿no? Porque los ritmos flamencos alucinan, ¿no? Y luego, sobre todo también con el coro de gospel, el ver a gente negra a ritmo de bulería, y eso le impactó, la verdad. Yo creo que la gente lo coge bien, ¿no? Porque son dos músicas que en el mundo entero pues gustan, ¿no? Tú te defines como alguien que inventa constantemente. ¿Puedes dormir cuando tienes que estar todo el tiempo pensando en algo nuevo que te motive? La verdad es que cuando me da el punto de que se me ocurre una cosa, me tengo que levantar, ya sea a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, y me meto en el estudio y me pongo a pensar, ¿no? Y a ver cómo lo voy a hacer. Pero sí, vamos, soy una persona inquieta, la verdad. Estoy todo el día pensando, escucho una música, escucho una canción y digo, oye, pues esto estaría bonito hacer esto o lo otro, ¿no? Yo creo que a mi edad debe ser así, ¿no? Que estar inquieto, ¿no? Y estar ahí nervioso. Bueno, esa inquietud, ya para terminar, ¿a qué tiene que llegar? ¿Qué es lo que desea Antonio Pitingo para el futuro? ¿Qué es lo que tú mismo te imaginas? Yo lo que quiero es crear ahí un estilo, ¿no? Que quede. Tampoco que me da igual que vender más discos o menos, sino tener un estilo, ¿no? Y un público. Con eso me conformo. Y que el día de mañana, dentro de 50 años, se acuerden de Pitingo y de soulería, ¿no? Esperamos acompañarte en ese camino desde la tele, desde todas las teles, ¿no? Y muchas gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias. Ella ha llegado tarde, se mete en mi cama, me mira y no piensa en ni media palabra,
que vive, supongo que ama. Quizá yo soy bella, un poco de nada, un poco de nada, un poco de nada, un poco de nada.